Si no pagas 50 pesos, ve al patio como los perros, dijo con asco. Guardé silencio. Lo que no sabían era que yo tenía un as bajo la manga. Me llamo Felipe Moreno, tengo 72 años, y si me escuchas esta mañana es porque necesito contarte algo que me duele hasta los huesos. Algo sobre la familia, sobre el respeto, sobre cómo a veces los que más queremos son los que más daño nos hacen. Mi nuera me cobraba por usar el baño de mi propio, del que creía que era mi propio hogar. Eran las 5 de la mañana cuando desperté en esa habitación pequeña, más pequeña que el closet que tenía cuando era joven y trabajaba de albañil. Las paredes eran delgadas como papel, podía escuchar cada respiración de mi hijo, Rodrigo y su esposa Valeria, en la recámara principal. Me levanté despacio, como siempre hago ahora que los huesos crujen como madera vieja, y caminé descalzo por el pasillo frío de mármol hacia el único baño de la casa. Esta casa en Las Palmas, uno de los fraccionamientos más elegantes en las afueras de Guadalajara. Casas de 2 pisos con jardines perfectos, cocheras para 2 autos, vigilancia privada las 24 horas. Todo lo que un hombre podría desear para su familia. Todo lo que yo había soñado construir algún día. Pero esa mañana, cuando llegué al baño, mi corazón se detuvo. Había un candado digital en la puerta. Un candado brillante, nuevo, con números rojos que parpadeaban como ojos diabólicos en la oscuridad del pasillo. Me quedé ahí parado, en mis calzoncillos y camiseta vieja, mirando esa cosa como si fuera una aparición. Presioné el picaporte, pensando que tal vez era mi imaginación, que tal vez mis ojos cansados me estaban jugando una broma cruel. Pero no. La puerta no se movía ni un milímetro. Escuché pasos detrás de mí, pasos suaves sobre las baldosas frías, pasos de mujer que conoce su territorio. Me volteé y ahí estaba Valeria, mi nuera, con su bata de seda color rosa que costaba más que mi pensión de 3 meses. Su cabello rubio teñido perfecto aún a esa hora. Sus uñas largas pintadas de rojo sangre. Y en su rostro esa sonrisa que yo había aprendido a temer. 50 pesos por cada vez que uses el baño, viejo, me dijo con esa voz suya que sonaba dulce pero tenía veneno de víbora. Gastas demasiada agua. Los recibos están por las nubes por tu culpa. Ahí me quedé, como un tonto, con la boca abierta y las manos temblando. No de frío, sino de algo más profundo. De humillación. De coraje que no podía expresar. De tristeza tan grande que me dolía el pecho como cuando se me murió mi Elena hace 5 años. Pero soy un hombre de pocas palabras, siempre lo he sido. Metí la mano al bolsillo de mi pantalón de pijama y saqué un billete de 50 pesos arrugado. Lo tenía guardado para comprar sus medicinas para la presión, pero en ese momento lo único que importaba era mantener algo de dignidad. Valeria sonrió más amplio, como gato que acaba de atrapar un ratón. Tomó el billete y lo alisó entre sus dedos antes de guardárselo en el bolsillo de su bata. Luego, muy despacio, como si fuera un espectáculo, marcó una combinación en el candado. Bip, 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 bip. 4 números que ella había elegido para controlar mi vida. «Finalmente entiendes dónde estás parado, Felipe», me dijo mientras la puerta se abría. «Esta no es tu casa. Nunca lo ha sido. Aquí se respetan las reglas de los que pagan las cuentas, no de los que viven de la caridad». Entré al baño con las orejas ardiendo de vergüenza. Cerré la puerta detrás de mí y me miré en el espejo. Ese hombre viejo, de barba blanca y ojos cansados, ¿ese era yo? ¿El mismo Felipe Moreno que una vez levantó edificios con sus propias manos? ¿El que crió a 3 hijos trabajando desde que salía el sol hasta que se ponía?
Cuando salí, Valeria seguía ahí, esperándome como carcelero. Volvió a marcar el código y el candado se cerró con un clic que me sonó como una sentencia de muerte. «Espero que hayas aprendido la lección», me dijo. «A partir de ahora, cada vez que necesites usar el baño, vienes conmigo y pagas primero. Nada de excepciones, nada de fiar. El dinero por adelantado o usas el patio trasero como los perros». Caminé de regreso a mi cuarto con la cabeza gacha, pero entonces escuché algo que me rompió el corazón en pedacitos. Un llanto suave de niño que trata de no hacer ruido. Era mi nieto Diego, de 8 años, parado en el marco de la puerta de su recámara con los ojos llenos de lágrimas. «Abuelo», susurró y se acercó corriendo hacia mí. Sacó de su bolsillo de la pijama unas monedas y billetes pequeños. «Toma, abuelo, este es mi dinero de la escuela, para que puedas ir al baño cuando quieras». Ese momento, hermano, ese momento fue cuando se me quebró algo por dentro. Ver a ese niño inocente, con su carita preocupada y sus manitas extendidas ofreciéndome sus centavos, me dolió más que todos los golpes que había recibido en mi vida. «No, mijito», le dije mientras me agachaba para estar a su altura. «Guarda tu dinero. El abuelo está bien, no te preocupes». Pero Diego no dejaba de llorar. «¿Por qué mamá te hace esto, abuelo? ¿Por qué tiene que pagar por ir al baño? En mi escuela el baño es gratis». Antes de que pudiera responderle, Valeria apareció como torbellino de furia. Agarró a Diego de la oreja y lo jaló hacia su cuarto, con tanta fuerza que el niño gritó de dolor. «No te metas en asuntos de adultos, mocoso», le gritó. «Y no le des dinero a tu abuelo. Él tiene que aprender que aquí nada es gratis». Escuché la puerta del cuarto de Diego cerrarse de golpe y después el llanto ahogado de mi nieto contra la almohada. Me quedé parado en el pasillo, con esas monedas que se me habían caído de las manos tiradas en el suelo frío. Rodrigo salió de su recámara, ya vestido con su traje de banco, la corbata perfecta, el cabello peinado con gel. Mi hijo, mi muchacho que yo crié con tanto amor, me miró como si fuera un problema que necesitaba resolver. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, aunque por su cara sabía perfectamente lo que pasaba. «Tu esposa le puso candado al baño», le dije. «Me cobra 50 pesos cada vez que lo uso». Rodrigo se acomodó la corbata y suspiró como si estuviera cansado de mí. «Papá, los gastos de la casa están muy altos. Valeria tiene razón, necesitamos ahorrar en todo. Tu pensión no alcanza para cubrir ni la mitad de lo que gastas aquí». Lo miré a los ojos, buscando al niño que una vez me ayudaba a mezclar cemento los fines de semana, al jovencito que me decía que cuando fuera grande iba a cuidar de su papá para siempre. Pero ese niño ya no estaba ahí. En su lugar había un extraño con mi apellido que me hablaba como si fuera una carga. «Entiendo, mijito», le dije. «No quiero ser una molestia». «No es que seas una molestia, papá, pero tienes que entender que las cosas han cambiado. Ya no vivimos como antes, cuando todo era barato. Ahora hay que ser inteligentes con el dinero». Se fue a trabajar sin voltear atrás y yo me quedé ahí en el pasillo, entre las monedas tiradas de mi nieto y el eco de sus palabras. Las cosas han cambiado. Sí, habían cambiado, pero no como él pensaba. Regresé a mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. Desde la ventana podía ver el jardín perfectamente cuidado, la fuente de cantera que funcionaba las 24 horas, la cochera donde brillaban el BMW de Rodrigo y el Mercedes de Valeria. Todo tan bonito, todo tan elegante, todo construido sobre la tierra que yo... Pero no, todavía no era momento de pensar en eso.
Todavía no era momento de recordar ciertos papeles que tenía guardados, ciertos documentos que mi familia creía que eran solo recuerdos de un viejo nostálgico. Esa tarde, cuando Diego regresó de la escuela, me buscó en mi cuarto. Se veía triste, más callado que de costumbre. «Abuelo», me susurró mientras se sentaba a mi lado. «Mamá me dijo que no te diera más dinero. Dice que si te doy dinero, tú nunca vas a aprender». «¿Aprender qué, mijito?» «A ser responsable», dice ella. «A no gastar tanto». Le acaricié la cabecita y lo abracé fuerte. Ese niño no tenía la culpa de nada. Él solo veía que su abuelo sufría y quería ayudar con la inocencia de sus 8 años. «No te preocupes por el abuelo, Diego. A veces los adultos hacemos cosas que no entiendes, pero todo va a estar bien». «¿Promesa, abuelo?» «Promesa, mijito. Tu abuelo sabe cuidarse solito». Esa noche, cuando toda la casa dormía, salí al patio trasero y miré las estrellas como hacía cuando era joven y trabajaba en la construcción. En esas noches largas, después de jornadas pesadas, cuando me dolía todo el cuerpo, pero el corazón estaba lleno de sueños. Sueños de darle a mi familia una vida mejor, una casa bonita, un futuro seguro. Nunca pensé que esos sueños se convertirían en mi pesadilla. Nunca pensé que la casa que construí para proteger a mi familia sería el lugar donde me humillarían cada día. Pero como te dije al principio, hermano, yo tenía un as bajo la manga, y muy pronto iba a jugarlo. Al día siguiente desperté con la vejiga llena y los bolsillos vacíos. Había gastado mis últimos 50 pesos el día anterior y mi pensión no llegaría hasta la próxima semana. Me quedé acostado en la cama por un rato, tratando de aguantar, esperando que tal vez Valeria tuviera algo de compasión en su corazón de piedra. Pero cuando finalmente no pude más y salí de mi cuarto, ahí estaba ella en la cocina, preparando su café francés en esa máquina italiana que costaba más que el sueldo de un obrero. Me vio acercarme al pasillo del baño y se plantó en mi camino como soldado en su puesto. ¿Tienes los 50 pesos, Felipe?, me preguntó sin siquiera voltear a verme, revolviendo su café con una cucharita de plata que había sido de mi Elena. «No, Valeria. Todavía no llega mi pensión». Se volteó entonces y esa sonrisa suya apareció otra vez. Esa sonrisa que me helaba la sangre. «Pues entonces ya sabes qué hacer», me dijo señalando con su uña roja hacia la puerta trasera. «El patio está allá atrás. En el cobertizo hay un balde y periódicos viejos. Como los perros, Felipe. Tal como te lo prometí ayer». Me quedé ahí parado como idiota, pensando que tal vez había escuchado mal. Pensando que ni siquiera ella podía ser tan cruel. Pero cuando vi que no cambiaba de expresión, que seguía señalando hacia el patio con esa sonrisa diabólica, entendí que hablaba completamente en serio. Caminé hacia la puerta trasera con las piernas temblando, no de frío, sino de humillación. El patio era grande y bien cuidado, con su pasto perfecto y sus flores de colores brillantes. Al fondo, pegado a la barda que dividía nuestra propiedad de la casa vecina, estaba el cobertizo donde guardaban las herramientas del jardinero. Abrí la puerta de madera que crujió como mis rodillas. Adentro olía a humedad, a tierra mojada y a fertilizante. Había palas, rastrillos, una podadora vieja, mangueras enrolladas, y ahí en la esquina más oscura, exactamente como había dicho Valeria, un balde de plástico azul y una pila de periódicos amarillentos. Me senté en ese balde frío, entre las herramientas de jardinería, y sentí que me moría de vergüenza. Yo, Felipe Moreno, que había construido edificios de 20 pisos, que había empleado a cientos de hombres, que había sido respetado en toda Guadalajara, ahí estaba haciendo mis necesidades como animal
en un cobertizo húmedo. El suelo era de tierra apisonada. Las paredes tenían manchas de humedad que parecían lágrimas negras, y por las rendijas entre las tablas se colaba un viento frío que me calaba hasta los huesos. Cada vez que el viento movía la puerta, ésta hacía un ruido que me recordaba dónde estaba, que me recordaba lo bajo que había caído. Pero lo peor no era la incomodidad física. Lo peor era que los niños de la casa vecina habían descubierto mi rutina. La barda no era muy alta, y desde su patio podían ver perfectamente cuando yo entraba y salía del cobertizo. Al principio solo me miraban con curiosidad, pero después empezaron las risas. «Miren, el abuelo va otra vez al baño de los perros», gritaba uno de ellos, un mocoso de unos 10 años que se trepaba en una silla para verme mejor. «Guácala, qué asco», respondía su hermana. «Mi abuela dice que los viejitos son cochinos». Sus risas me seguían hasta adentro del cobertizo, sus voces atravesaban las paredes como cuchillos. Traté de hablar con ellos, de pedirles que no se burlaran, pero eso solo los animaba más. Empezaron a aventar piedritas por encima de la barda, a hacer ruidos de animales cuando me veían pasar. Una tarde, después de una de estas sesiones de humillación, regresé a la casa y encontré a Rodrigo en la sala, aflojándose la corbata después del trabajo. Se veía cansado, con esas ojeras que tienen los hombres que trabajan demasiado y duermen poco. Por un momento pensé que tal vez podía hablar con él, que tal vez mi hijo todavía tenía algo de corazón. «Rodrigo», le dije sentándome en el sillón frente a él, «necesito hablar contigo sobre esta situación del baño». Levantó la vista de su teléfono con esa expresión de fastidio que había perfeccionado desde que se casó con Valeria. «¿Qué situación, papá?», preguntó, aunque perfectamente sabía de qué le hablaba. «Esta cosa del candado, de cobrarme por usar el baño, de mandarme al cobertizo como si fuera un animal». Suspiró profundo, como si yo fuera un niño caprichoso que no entiende las reglas de los adultos. «Papá, tienes que entender que los servicios están carísimos. El agua, la luz, el gas, todo se ha puesto imposible. Valeria está tratando de administrar mejor los recursos de la casa». «¿Los recursos de la casa?», le pregunté. «¿Y yo qué soy, Rodrigo? ¿Un gasto innecesario?». «No digas eso, papá. Eres mi padre y siempre vas a tener un lugar aquí. Pero también tienes que entender que las cosas no son como antes, cuando todo era barato y podíamos desperdiciar. Ahora hay que ser inteligentes, hay que economizar en todo». Lo miré fijo a los ojos, buscando algún rastro del niño que una vez me había dicho que cuando fuera grande iba a construir casas como su papá. Pero ese niño había desaparecido, reemplazado por este hombre de traje que hablaba como si yo fuera una carga financiera en una hoja de cálculo. «¿Economizar?», le dije. «¿Sabes cuánto gasta tu esposa en una sola visita al salón de belleza? ¿Sabes lo que cuesta su ropa, sus zapatos, su coche? Eso es diferente, papá. Valeria necesita verse bien para su trabajo, para las juntas del club, para mantener nuestro estatus social. Tú solo necesitas un lugar donde hacer tus necesidades». Ahí fue cuando me di cuenta de que había perdido a mi hijo para siempre, que ya no era Felipe Moreno hijo, sino el esposo de Valeria, que había aprendido a ver a su propio padre como un estorbo. «Está bien, mijito», le dije levantándome del sillón. «No quiero causar problemas. Seguiré usando el cobertizo». Me palmó el hombro con esa palmadita falsa que dan los políticos, y siguió viendo su teléfono como si nuestra conversación hubiera sido solo una interrupción molesta en su día. Los días que siguieron fueron una rutina de humillación. Cada mañana, cada tarde,
Cada vez que mi cuerpo viejo necesitaba alivio, tenía que hacer el recorrido de la vergüenza hasta el cobertizo. Los niños vecinos ya me esperaban. Habían hecho de mi sufrimiento su entretenimiento favorito. «Ahí va el abuelo cochino», gritaban. «Corre al baño de los perritos». Valeria había empezado a invitar a sus amigas del club a tomar café en el patio, justo a la hora que sabía que yo necesitaría usar el cobertizo. Las escuchaba reírse y hacer comentarios cuando me veían pasar. «Ay, Valeria», le decía una de ellas, una mujer flaca con voz chillona, «¿qué paciencia tienes con tu suegro? Yo ya lo habría mandado a un asilo». «Es que Felipe es muy terco», respondía Valeria con esa voz dulce que usaba cuando había gente. «No quiere entender que aquí hay reglas, que no puede hacer lo que se le antoje como cuando vivía solo». Se reían todas como hienas, y yo tenía que pasar por en medio de sus miradas de lástima y desprecio para llegar a mi destino. Algunas veces las escuchaba susurrar cuando creían que ya no podía oírlas. Pobrecito, pero también qué inconsciente. A su edad debería entender que es una carga para su familia. Una tarde, cuando regresaba del cobertizo, después de una sesión particularmente humillante, donde los niños vecinos habían aventado globos de agua, me encontré a Diego esperándome detrás de la casa. Tenía los ojos rojos de haber llorado y traía algo escondido debajo del brazo. «Abuelo», me susurró mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie nos viera, «te traje algo». Sacó de debajo de su brazo una chamarra pequeña, de esas que los niños usan para ir a la escuela, y un paquete de galletas de chocolate. «Está haciendo mucho frío allá atrás», me dijo con esa vocecita seria que tienen los niños cuando tratan de actuar como adultos. Y pensé que tal vez tenías hambre. «Las galletas son de mi lunch, pero no me las comí porque quería dártelas». Se me hizo un nudo en la garganta que casi no me dejaba hablar. Ver a ese niño inocente preocupándose por su abuelo, trayéndome su chamarra y su comida, me rompió el corazón de una manera que no sabía que era posible. «Gracias, mijito», le dije agachándome para abrazarlo. «Pero tú necesitas tu chamarra y tu comida. El abuelo está bien». «No, abuelo, no estás bien», me dijo con lágrimas en los ojos. «Te vi llorar ayer cuando saliste de ahí atrás, y escuché a los niños de al lado burlándose de ti. No entiendo por qué mamá te hace esto. No entiendo por qué papá no te defiende. En la escuela nos enseñan que hay que cuidar a los abuelitos, no lastimarlos». Ese niño de 8 años entendía mejor lo que estaba pasando que su propio padre. Tenía más corazón en su cuerpecito pequeño que todos los adultos de esa casa juntos. «A veces los adultos nos equivocamos, Diego», le expliqué mientras me ponía su chamarra encima de los hombros. «A veces hacemos cosas que lastiman a la gente que queremos, pero no es porque seamos malos. Es porque a veces nos perdemos». «¿Como cuando me pierdo en el súper y no encuentro a mamá?» «Sí, mijito. Algo así. Y después encuentras el camino de regreso». «Siempre, Diego. Siempre se encuentra el camino de regreso». Nos quedamos ahí abrazados por unos minutos. Ese nieto mío, que era lo único bueno que quedaba en esa casa, lo único que me daba fuerzas para seguir aguantando. Pero entonces escuchamos pasos rápidos sobre el pasto, pasos de tacones altos que conocía demasiado bien. «Diego», gritó Valeria apareciendo como tormenta. «¿Qué haces aquí?» El niño se separó de mí asustado y vi cómo el miedo se apoderó de su carita. Valeria lo agarró del brazo con tanta fuerza que Diego hizo una mueca de dolor. «¿No te dije que no hablaras con tu abuelo?», le gritó. «¿No te dije que él tiene que aprender su lección solito?» «Pero mamá, yo solo». «Nada de peros.
A tu cuarto ahora mismo, y devuélveme esa chamarra inmediatamente. Diego me miró con ojos suplicantes, como pidiendo que lo defendiera. Pero yo no podía hacer nada. Era su madre, y por más que me doliera, tenía derecho a educarlo como quisiera. Valeria le quitó la chamarra de mis hombros con un tirón violento y se la aventó a Diego. «Ponte esto inmediatamente y vete a tu cuarto», le ordenó. «Y si te vuelvo a ver hablando con tu abuelo, te voy a castigar una semana sin televisión ni videojuegos». El niño se fue corriendo hacia la casa con las mejillas coloradas de vergüenza y los ojos llenos de lágrimas. Valeria se quedó ahí parada frente a mí, con las manos en la cintura y esa expresión de superioridad que ya conocía tan bien. «Escúchame bien, Felipe», me dijo con voz venenosa. «No involucres a mi hijo en tus problemas. Diego es un niño y no tiene por qué preocuparse por tu situación. Si sigues manipulándolo para que sienta lástima de ti, te juro que haré que Rodrigo te lleve a un asilo inmediatamente». «No estoy manipulando a nadie», le respondí. «El niño solo tiene buen corazón, algo que por lo visto no heredó de su madre». Sus ojos se llenaron de furia y por un momento pensé que me iba a golpear. Pero se controló y sonrió esa sonrisa fría que era peor que cualquier grito. «Ya veremos por cuánto tiempo dura ese buen corazón, Felipe. Ya veremos qué tan bondadoso sigue siendo cuando se canse de tener un abuelo apestoso y problemático». Se dio la vuelta y caminó hacia la casa, dejándome ahí parado en el patio con el corazón hecho pedazos. Esa noche, acostado en mi cama pequeña, escuché a Diego llorar a través de las paredes delgadas. Llorar por su abuelo, llorar porque no entendía por qué su mundo se había vuelto tan cruel de repente. Y yo, hermano, yo también lloré esa noche. Lloré por mi nieto inocente, lloré por la dignidad que estaba perdiendo día a día. Lloré por el hijo que había criado y que ahora me trataba como basura. Pero también esa noche, mientras las lágrimas mojaban mi almohada, empecé a planear, empecé a recordar ciertos papeles, ciertos documentos, ciertos derechos que tenía guardados y que muy pronto iba a necesitar. Porque como te dije desde el principio, yo tenía un as bajo la manga. Y ya era hora de empezar a jugarlo. Al día siguiente me senté en ese cobertizo húmedo, sobre el balde que ya se había convertido en mi trono de humillación, y por primera vez en semanas no pensé en mi vergüenza. Por primera vez mi mente viajó hacia atrás, hacia los días cuando mis manos construían en lugar de solo temblar de frío. Era 1985 cuando todo empezó, ¿sabes? Yo tenía 35 años y trabajaba como albañil para un constructor rico de Guadalajara. Un hombre prepotente que nos pagaba poco y nos trataba como animales. Pero yo había aprendido a leer los planos. Había estudiado por las noches después de las jornadas largas. Había ahorrado cada peso que podía para algún día independizarme. Mi Elena estaba embarazada de Rodrigo, nuestro primer hijo, y vivíamos en un cuartito rentado en una vecindad del centro. Ella cosía ropa por las noches para ayudar con los gastos, y yo soñaba con darle una casa propia, con un jardín donde pudiera tender la ropa sin que los vecinos se quejaran. Una tarde, mi patrón me mandó a revisar unos terrenos en las afueras de la ciudad, tierras que había comprado barato porque estaban lejos de todo, sin servicios, sin caminos pavimentados. Pero yo vi algo que él no vio. Vi el futuro. Vi cómo la ciudad iba a crecer hacia ese lado. Vi cómo esas tierras áridas algún día valdían una fortuna. Esa noche llegué a casa y le dije a Elena: «Mujer, vamos a hipotecar todo lo que tenemos. Vamos a pedir prestado hasta el último centavo que nos quieran dar. Voy a comprar un pedacito de esa tierra». Ella me miró
como si me hubiera vuelto loco. Felipe, me dijo poniendo sus manos suaves sobre las mías llenas de callos, ¿con qué vamos a comer si gastamos todos nuestros ahorros en un terreno pelado? Pero yo ya había decidido. Vendimos todo lo poco que teníamos. Empeñé las herramientas de mi papá que había heredado. Pedí prestado a todo el que me quiso escuchar. Y compré 5 hectáreas de pura tierra seca, llena de nopales y piedras, que todos decían que estaba loco por comprar. Los primeros años fueron duros, hermano. Muy duros. Trabajaba de día para otros constructores y de noche en mi propio terreno, moviendo piedras, nivelando el suelo, cavando zanjas para las futuras tuberías de agua. Elena me llevaba la cena envuelta en trapos y se sentaba conmigo en la tierra mientras yo comía, los dos mirando hacia el horizonte y soñando con lo que algún día iba a ser. Rodrigo nació ese año y después llegaron sus 2 hermanas, 3 niños pequeños en esa casa chiquita, pero Elena nunca se quejó. Al contrario, ella fue la que me animó cuando yo dudaba, cuando los préstamos se hacían pesados y parecía que nunca iba a poder pagarlos. Tú no eres como los demás, Felipe, me decía. Tú ves cosas que otros no ven. Confía en tu visión. En 1988 fundé oficialmente la empresa, Constructora Moreno e Hijos. Un nombre grande para una compañía que no tenía ni una camioneta propia, pero tenía sueños del tamaño de catedrales. Mi primer contrato fue construir una casa pequeña para un maestro jubilado. 300.000 pesos que me parecieron toda la riqueza del mundo. Poco a poco, casa por casa, edificio por edificio, fuimos creciendo. Para 1995 ya tenía 20 empleados y había construido medio barrio en la zona sur de Guadalajara. Pero mi proyecto principal, mi sueño dorado, seguía siendo esa tierra que había comprado 10 años atrás, porque mientras yo construía para otros, también estaba preparando mi obra maestra. Había conseguido todos los permisos para desarrollar un fraccionamiento residencial de lujo. Había negociado con el gobierno municipal para que extendieran las líneas de agua potable y drenaje. Había convencido a la compañía eléctrica para que pusiera transformadores nuevos. Pero aquí viene lo importante, hermano. Lo que mi familia nunca supo, lo que Rodrigo y su esposa creían que eran solo papeles viejos de un hombre nostálgico. Cuando negocié todos esos servicios, fui muy inteligente. En lugar de traspasar completamente los derechos a los futuros propietarios, mantuve para mi empresa el control sobre el suministro de agua y el mantenimiento del sistema de drenaje. ¿Por qué hice eso? Porque había aprendido en todos mis años de construcción que el que controla el agua controla todo. Sin agua no hay vida, no hay casas habitables, no hay nada. Así que en todos los contratos, en todas las escrituras, quedó clarísimo. Felipe Moreno y Constructora Moreno e Hijos mantendrían a perpetuidad los derechos sobre el sistema hidráulico del fraccionamiento Las Palmas. Para el año 2000 había construido 35 casas hermosas, cada una con su jardín, su cochera doble, su fachada de cantera. Las vendí todas, menos una. La más bonita, la que tenía la mejor vista, la que había diseñado pensando en mi Elena y mis hijos. Esa me la quedé para nosotros. Fueron los años más felices de mi vida, ¿sabes? Elena tenía por fin su casa grande con su jardín lleno de flores. Rodrigo estudiaba administración en la universidad privada más cara de Guadalajara. Sus hermanas fueron a buenas escuelas, tuvieron clases de piano, de inglés, todo lo que yo nunca pude tener. Pero Elena se enfermó en 2010. Cáncer de pecho que se extendió por todo su cuerpo como maleza venenosa. Gasté cada peso que tenía en doctores, tratamientos,
medicinas que costaban más que un coche. Tuve que vender la empresa, tuve que rematar las maquinarias, tuve que empeñar hasta los anillos de matrimonio. Al final no sirvió de nada. Mi Elena se murió en mis brazos una madrugada de diciembre, y yo me quedé solo en esa casa grande que de repente se sentía como una tumba vacía. Rodrigo para ese entonces ya se había casado con Valeria y trabajaba en el banco. Sus hermanas se habían ido a vivir a otros estados con sus maridos. Todos tenían sus vidas hechas. Todos habían salido adelante gracias a la educación que yo les pagué con el sudor de mi frente. Pero ninguno se ofreció a cuidar de su papá viejo. Ninguno me dijo, «Papá, ven a vivir con nosotros». Al contrario, Rodrigo me sugirió que vendiera la casa grande y me fuera a un departamentito pequeño. «Algo más apropiado para tu edad y tus necesidades», me dijo. Yo me negué. Esa casa la había construido para Elena. Cada ladrillo tenía nuestros sueños. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos. Preferí quedarme ahí solo, con mis fantasmas y mi soledad, que traicionar la memoria de mi esposa. Pero la vida se volvió muy difícil para un hombre de 70 años viviendo solo. Me caí varias veces, tuve problemas con la presión, se me olvidaban cosas importantes como apagar la estufa o cerrar las llaves del agua. Rodrigo empezó a preocuparse, no por mí, sino por lo que dirían los vecinos si encontraban a su padre muerto en esa casa. «Papá», me dijo una tarde, «ya no puedes vivir solo. Es peligroso para ti y es estresante para nosotros. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros una temporada? Solo hasta que te sientes mejor». Una temporada que ya llevaba 2 años y que cada día se volvía más amarga. Ahí estaba yo, sentado en el cobertizo donde me habían relegado como perro castigado, recordando cuando era dueño de todo lo que mis ojos podían ver, cuando mi nombre estaba grabado en una placa dorada en la entrada del fraccionamiento Las Palmas, desarrollado por Constructora Moreno e Hijos, 1995-2000. Me levanté del balde y caminé hacia la esquina más oscura del cobertizo, donde había notado unas tablas sueltas en el suelo. Las moví con cuidado y debajo encontré un espacio perfecto para esconder cosas. Regresé sigilosamente a mi cuarto y saqué de debajo del colchón una carpeta vieja de piel café que Elena me había regalado para mi cumpleaños número 40. Adentro estaban todos los documentos originales del fraccionamiento, las escrituras donde claramente se establecía que Felipe Moreno mantenía control sobre el sistema de agua potable y drenaje, los contratos con la Comisión Municipal de Agua, los planos originales firmados por ingenieros y autorizados por el ayuntamiento, los recibos de pago de los primeros años cuando yo mismo me hacía cargo del mantenimiento. Todo estaba ahí. Toda la prueba de que yo no era el viejo inútil que vivía de la caridad de su hijo. Yo era el dueño legal de la infraestructura que hacía posible que todas esas casas elegantes tuvieran agua corriente y drenaje funcionando. Escondí los documentos más importantes debajo de las tablas flojas del cobertizo y regresé a la casa tratando de actuar normal. Pero por primera vez en meses tenía una sonrisa en los labios, una sonrisa que Valeria notó inmediatamente. «¿Por qué estás tan contento, Felipe?», me preguntó con suspicacia. «¿Te gusta tu nuevo baño?». «Solo pensaba en los viejos tiempos», le respondí, «en cuando las cosas eran diferentes». «Pues más te vale que dejes de vivir en el pasado y te acostumbres al presente», me dijo, «porque las cosas no van a cambiar». Pero se equivocaba. Las cosas estaban a punto de cambiar mucho más de lo que ella se imaginaba. Al día siguiente, Valeria anunció que iba a hacer una limpieza general de la casa.
Esta casa tiene demasiadas cosas viejas e inútiles, declaró mientras se ponía guantes de hule amarillos. Es hora de deshacernos de todo lo que no sirve. Empezó por la sala, tirando revistas viejas y adornos que habían sido de Elena. Después siguió con el comedor, empacando en bolsas negras todo lo que consideraba basura de viejo. Yo la veía trabajar con el corazón en la garganta, preguntándome cuándo llegaría a mi cuarto. «Felipe», me gritó desde el pasillo, «ven acá. Necesito que me digas qué de estas cosas tuyas quieres conservar, porque el resto se va a la basura». Entré a mi cuarto y vi que había volcado todos mis cajones sobre la cama. Fotografías de Elena, cartas que me había escrito cuando éramos novios, herramientas viejas de mi época de albañil, libros de construcción que había estudiado por las noches. «Esto no puede quedarse aquí», dijo levantando la carpeta de piel café. «¿Para qué quieres estos papeles viejos? ¿Contratos de hace 20 años? ¿Planos amarillentos? Esto es pura basura que junta polvo». «No», le dije tratando de mantener la calma. «Esos son documentos importantes, son recuerdos de mi trabajo. Felipe, tú ya estás retirado. No necesitas recordatorios de algo que ya no haces. Estos papeles no sirven para nada más que ocupar espacio». Se acercó al bote de basura con mi carpeta en las manos y yo sentí que el corazón se me salía del pecho. Ahí estaban los documentos que probaban mi propiedad sobre el sistema de agua. Ahí estaban las escrituras originales. Ahí estaba mi única carta para defender mi dignidad. «Por favor, Valeria», le supliqué, «solo dame esa carpeta. Puedes tirar todo lo demás, pero esa carpeta tiene valor sentimental para mí». Me miró con esa sonrisita cruel que ya conocía tan bien. «¿Valor sentimental? Felipe, lo que tú necesitas es dejar de vivir en el pasado y aceptar tu realidad presente. Estos papeles solo te hacen daño, solo te hacen pensar en épocas que ya no van a regresar. Te prometo que los voy a guardar en mi cuarto, que no van a estorbar. Solo déjamelos». «No, Felipe, es por tu propio bien. Tienes que aprender a soltar el pasado». Y ahí mismo, delante de mí, comenzó a romper los documentos. Primero las fotografías de mis obras, después los contratos menos importantes, luego los recibos viejos. Cada papel roto era como un cuchillo en mi corazón. Pero cuando llegó a los documentos más importantes, a las escrituras originales del fraccionamiento, fingí una crisis de dolor en el pecho. Me agarré el corazón y me dejé caer en la cama haciendo ruidos como si me estuviera muriendo. «¡Ay, Dios mío! Felipe, ¿qué te pasa?», gritó dejando caer los papeles para atenderme. «Mi medicina», gemí. «Necesito mi medicina del buró». Mientras ella buscaba frenéticamente las pastillas para la presión, yo logré agarrar las escrituras más importantes y esconderlas debajo de mi camiseta. Cuando Valeria regresó con un vaso de agua y las pastillas, yo ya me estaba recuperando milagrosamente. «Creo que fue la emoción», le dije. «Ver todos esos recuerdos de Elena me alteró mucho». «Pues por eso mismo tienes que deshacerte de ellos», me dijo, pero ya había perdido el interés en seguir rompiendo papeles. «Mañana termino de limpiar tu cuarto, descansa». En cuanto salió, revisé qué había logrado salvar. No eran todos los documentos, pero sí los más importantes. Las escrituras originales donde se establecían mis derechos sobre el sistema de agua y el contrato principal con el ayuntamiento. Era suficiente. Esa noche esperé a que toda la casa durmiera y salí sigilosamente al cobertizo. Levanté las tablas flojas del suelo y escondí los documentos salvados junto con los que ya tenía guardados ahí. Los envolví en plástico para protegerlos de la humedad y los enterré en una caja de herramientas vacía.
Al día siguiente, mientras Valeria terminaba de limpiar mi cuarto y tirar todo lo que consideraba inútil, yo me las arreglé para hacer una llamada muy importante desde el teléfono público del súper que estaba a 3 cuadras de la casa. Bueno, ¿oficina del licenciado Velázquez? Sí, buenos días. Habla Felipe Moreno. Necesito hablar con don Carlos. Carlos Velázquez había sido mi abogado durante todos los años buenos de la constructora. Un hombre honesto, trabajador, que había empezado su carrera ayudándome con los primeros contratos cuando yo apenas sabía escribir mi nombre sin errores. Habíamos hecho buenos negocios juntos y, más importante, habíamos forjado una amistad real. Felipe, ¿cómo estás, viejo amigo? ¡Qué sorpresa escuchar tu voz! Carlos, necesito verte. Necesito tu ayuda profesional. Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos veamos? Puedes venir a la cafetería del centro comercial Las Palmas mañana a las 3 de la tarde. Es importante y necesito que sea discreto. Ahí estaré, Felipe. ¿Está todo bien? Hice una pausa mirando hacia la casa donde mi nuera seguía tirando mis recuerdos a la basura, donde mi hijo fingía no ver mi humillación, donde mi nieto lloraba en silencio por la crueldad que presenciaba cada día. No, Carlos, le dije, no está todo bien, pero va a estarlo muy pronto. Necesito que revisemos unos documentos. Es hora de recordarle a ciertas personas quién construyó el mundo en el que viven. Entiendo, me dijo con esa voz seria que ponía cuando hablábamos de negocios importantes. Nos vemos mañana, Felipe, y trae todo lo que consideres relevante. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. Ya no era tristeza ni humillación. Era algo parecido a la emoción que sentía cuando era joven y estaba a punto de firmar un contrato grande. La emoción de quien sabe que tiene las cartas ganadoras y está listo para jugarlas. Esa tarde, mientras cumplía mi rutina humillante del cobertizo bajo las risas de los niños vecinos, no me sentí como un perro castigado. Me sentí como un león que había estado durmiendo mucho tiempo y finalmente estaba despertando. Porque muy pronto, todos iban a recordar quién era Felipe Moreno. Todos iban a entender que el viejo que creían inútil era en realidad el dueño del suelo que pisaban y del agua que bebían. La partida de ajedrez estaba a punto de comenzar, hermano. Y yo tenía muchas más piezas de las que ellos se imaginaban. La reunión con Carlos fue como regresar a los viejos tiempos, cuando éramos 2 hombres jóvenes construyendo imperios con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de sueños. Lo encontré en la cafetería del centro comercial, el mismo hombre elegante de siempre, con su traje gris impecable y esa sonrisa cálida que me recordaba por qué habíamos sido amigos tantos años. Felipe, mi viejo amigo, me dijo levantándose para abrazarme. ¿Te ves? Diferente, más delgado. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en meses, Carlos, especialmente después de lo que vamos a hacer. Saqué de una bolsa de plástico los documentos que había logrado salvar, los que tenía escondidos en el cobertizo como tesoro de pirata. Carlos se puso los lentes y empezó a revisar cada papel con esa minuciosidad que lo había hecho el mejor abogado de Guadalajara. «Dios mío, Felipe», murmuró después de varios minutos. «Estos documentos son una bomba atómica legal. Tú conservaste los derechos sobre todo el sistema hidráulico del fraccionamiento. Agua potable, drenaje, mantenimiento de tuberías, todo sigue a tu nombre. Exacto. Y ahora necesito que me ayudes a ejercer esos derechos». Le conté toda la historia. Cada humillación en el cobertizo, cada peso que me cobraban por usar el baño de mi propia casa, cada burla de mi nuera,
cada momento en que mi hijo me había tratado como una carga. Carlos escuchaba con la mandíbula tensa, moviendo la cabeza con indignación. Esto es abuso de adulto mayor, Felipe. Es un delito federal. Pero con estos documentos podemos hacer mucho más que solo denunciarlos. Podemos recordarles quién tiene el verdadero poder aquí. ¿Qué propones? Carlos sonrió con esa expresión que ponía cuando tenía una estrategia perfecta. Mañana por la mañana van a recibir visitas muy oficiales. El Departamento de Servicios Públicos va a llegar con una orden de suspensión del servicio de agua por incumplimiento de contrato y morosidad en pagos de mantenimiento. Después van a llegar los servicios sociales por la denuncia que vamos a presentar hoy mismo sobre maltrato a persona de la tercera edad. ¿Es legal todo eso? Completamente legal, Felipe. Tú eres el titular de los derechos del agua y como tal puedes suspender el servicio por cualquier violación al contrato original. Y el maltrato que describes es un caso clásico que los servicios sociales deben investigar por ley. Pasamos el resto de la tarde preparando todos los documentos necesarios. Carlos tenía contactos en todas las dependencias gubernamentales, favores que podía cobrar, gente que le debía ayuda de años de trabajo honesto. Para cuando regresé a casa esa noche, ya estaba todo en movimiento. Valeria me recibió en la puerta con su expresión de siempre, esa mezcla de asco y superioridad que ya conocía de memoria. ¿Dónde andabas, Felipe? Te estuvimos buscando para decirte las nuevas reglas de la casa. ¿Cuáles nuevas reglas? A partir de mañana, el cobertizo va a estar con llave. Si quieres usarlo, tienes que pedirme la llave por adelantado y dejar un depósito de 100 pesos que te regreso cuando compruebes que dejaste todo limpio. La miré fijamente, memorizando esa cara de maldad, esa sonrisa cruel que creía que tenía todo el poder del mundo. Mañana esa sonrisa iba a desaparecer para siempre. Como digas, Valeria, como digas. Esa noche casi no dormí, no de nervios, sino de emoción. Era como la noche antes de firmar el contrato más importante de mi vida. Esa sensación de que todo estaba a punto de cambiar para siempre. A las 6:30 de la mañana escuché los primeros vehículos llegando. Desde la ventana de mi cuarto pude ver una camioneta blanca del Departamento de Servicios Públicos estacionándose frente a la casa, seguida por un coche oficial con placas del gobierno municipal. Se bajaron 4 hombres uniformados con portapapeles y herramientas. El que parecía ser el jefe tocó el timbre con autoridad. Ese toque oficial que solo usan los funcionarios cuando llegan a hacer cumplir la ley. Escuché los pasos apresurados de Valeria por el pasillo, seguramente preguntándose quiénes serían esos visitantes tan temprano. La puerta se abrió y escuché su voz, todavía ronca del sueño, pero ya con esa actitud defensiva que ponía cuando sentía que la situación se le escapaba de control. ¿Qué necesitan, señores? Buenos días, señora. Somos del Departamento de Servicios Públicos Municipales. Venimos a notificar una suspensión inmediata del servicio de agua potable por incumplimiento de contrato número 1995-047 y morosidad en pagos de mantenimiento de infraestructura hidráulica. ¿Cómo que suspensión?, gritó Valeria, y yo podía imaginar su cara de pánico. Esta casa está al corriente en todos sus pagos. Tengo aquí mismo todos los recibos. Señora, el problema no es con los servicios domésticos básicos. El problema es con el contrato original de suministro de agua al fraccionamiento Las Palmas. Según nuestros registros, el titular de los derechos hidráulicos, don Felipe Moreno,
No ha recibido los pagos correspondientes por mantenimiento de la infraestructura en los últimos 24 meses. Eso es ridículo. Felipe Moreno es mi suegro y vive aquí. Él no paga nada, nosotros pagamos todo. Precisamente por eso estamos aquí, señora. Don Felipe presentó ayer una denuncia formal alegando que se le han negado condiciones básicas de habitabilidad en la vivienda, incluyendo acceso libre al baño y servicios sanitarios. Como titular de los derechos del agua, está dentro de sus facultades legales suspender el servicio hasta que se resuelva la situación. Esto es absurdo. Espérenme aquí. Escuché sus pasos furiosos dirigiéndose hacia mi cuarto y después el golpeteo desesperado en mi puerta. Felipe, abre inmediatamente. Hay unos hombres aquí que dicen que tú vas a suspender el agua. Sal aquí y explícales que esto es un malentendido. Me vestí lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me puse mi camisa más limpia, me peiné el cabello con cuidado y salí de mi cuarto con la dignidad que no había sentido en meses. Buenos días, señores, les dije a los funcionarios con una sonrisa tranquila. Soy Felipe Moreno. Los estaba esperando. Don Felipe, respondió el jefe del grupo, saludándome con respeto. Tenemos aquí la orden de suspensión que solicitó ayer a través de su representante legal. ¿Confirma usted que quiere proceder con la interrupción del servicio? Confirmo completamente. Esta propiedad ha violado los términos del contrato original de suministro, y como titular de los derechos hidráulicos, ejerzo mi derecho legal a suspender el servicio hasta nueva orden. Valeria me miraba como si hubiera crecido cuernos y cola. Su cara había pasado del pánico a la incredulidad total. Felipe, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso de derechos hidráulicos? ¿Estás loco? No estoy loco, Valeria. Solo estoy ejerciendo los derechos que he tenido durante 25 años. Los derechos que conservé cuando desarrollé este fraccionamiento en 1995. Uno de los técnicos se acercó con una llave especial hacia la toma principal de agua, que estaba en una caseta pequeña al frente del jardín. Yo sabía exactamente dónde estaba, porque yo mismo había supervisado su instalación décadas atrás. «Esperen», gritó Valeria corriendo tras ellos. «No pueden hacer esto. Esta es nuestra casa. Tenemos derechos». «Señora», respondió pacientemente el funcionario. «La casa es suya según las escrituras de propiedad. Pero la tierra donde está construida y toda la infraestructura de servicios públicos pertenece a don Felipe Moreno según los contratos originales del fraccionamiento. Aquí tenemos copia de todos los documentos». Le extendió una carpeta gruesa con copias certificadas de todas las escrituras, contratos y planos originales. Valeria los tomó con manos temblorosas y empezó a leer con ojos cada vez más grandes de horror. Esto no puede ser cierto», murmuraba pasando páginas frenéticamente. «Esto es imposible. Felipe no puede ser dueño de nada. Él no tiene ni dónde caerse muerto. Sin embargo, así es, señora. Don Felipe Moreno construyó este fraccionamiento completo y mantuvo los derechos sobre todos los servicios públicos. Legalmente hablando, usted y su familia han estado viviendo aquí por gracia de don Felipe durante todos estos años». En ese momento llegó una segunda camioneta, blanca con logotipos del DIF y servicios sociales. Se bajaron dos mujeres con uniformes oficiales y una trabajadora social que reconocí de las fotografías que Carlos me había enseñado el día anterior. «¿Es aquí donde reportaron maltrato a persona de la tercera edad?», preguntó la trabajadora social. «Así es», respondí antes de que Valeria pudiera abrir la boca. «Soy Felipe Moreno.
La persona que presentó la denuncia. Don Felipe, soy la licenciada Martínez de Servicios Sociales. Recibimos su reporte sobre condiciones inhumanas de habitabilidad y cobros ilegales por acceso a servicios básicos. ¿Puede mostrarnos la situación que describió en su denuncia? Por supuesto. Síganme, por favor. Los guié hasta el patio trasero, hacia el cobertizo que había sido mi humillación diaria durante tantas semanas. Abrí la puerta y les mostré el balde de plástico, los periódicos viejos, el espacio húmedo y frío donde me habían obligado a hacer mis necesidades como animal. Este es el baño que me asignaron, les expliqué. Me cobraban 50 pesos cada vez que quería usar el baño normal de la casa. Cuando no tenía dinero, me mandaban aquí. La trabajadora social tomaba fotografías con una cámara digital mientras sus asistentes anotaban todo en sus libretas. Sus caras mostraban indignación profesional, el tipo de indignación que sienten las personas que han visto muchos casos de abuso, pero que nunca se acostumbran a la crueldad humana. ¿Y los responsables de esta situación?, preguntó la licenciada Martínez. Mi nuera Valeria y mi hijo Rodrigo. Ellos establecieron estas condiciones. Valeria había seguido todo el grupo hasta el patio trasero, cargando todavía los documentos legales y con la cara descompuesta de pánico. «Esto es una mentira», gritó. «Felipe exagera todo. Solo le pedíamos que fuera consciente del gasto de agua. No es maltrato, es responsabilidad». «Señora», respondió firmemente la trabajadora social, «obligar a una persona de la tercera edad a usar un balde como sanitario y cobrarle por acceder a un baño es maltrato y abuso según el Código Federal. Esto constituye un delito grave». En ese momento sonó mi teléfono celular. Era Carlos. «Felipe, ¿cómo van las cosas por ahí?» «Todo saliendo perfecto, Carlos. Los funcionarios están haciendo su trabajo». «Excelente. Te tengo más noticias. Acabo de hablar con el juez familiar. Mañana mismo podemos presentar la demanda por custodia temporal de tu nieto Diego. Con las evidencias de maltrato y la evaluación de servicios sociales, es casi seguro que te van a otorgar la custodia». «¿En serio?» «Completamente en serio, Felipe. Ese niño no puede seguir viviendo en un ambiente donde se normaliza el abuso hacia los adultos mayores. Es por su propio bien». Cuando colgué, vi que Rodrigo acababa de llegar del trabajo en su BMW. Se bajó del coche con cara de confusión total, mirando las dos camionetas oficiales, los uniformados por todo su jardín y su esposa histérica tratando de explicar algo a las autoridades. «¿Qué está pasando aquí?», gritó acercándose corriendo. «¿Quiénes son todas estas personas?». El funcionario del agua se le acercó con su portapapeles. «¿Es usted el señor Rodrigo Moreno?». «Sí, soy yo. ¿Qué está pasando en mi casa?». «Señor Moreno, venimos a notificarle que el servicio de agua de esta propiedad ha sido suspendido por orden del titular de los derechos hidráulicos, su padre Felipe Moreno». «¿Mi padre?». Rodrigo me buscó con la mirada como si recién se diera cuenta de que yo estaba ahí. «Papá, ¿de qué están hablando estos señores?». «Estoy ejerciendo mis derechos legales, hijo. Los derechos que he tenido desde que construí este fraccionamiento hace 25 años». «¿Construiste el fraccionamiento?». «Papá, ¿de qué hablas? Tú eras albañil, no constructor». «Era constructor, Rodrigo. Tenía mi propia empresa. Constructora Moreno e Hijos, ¿no recuerdas? Desarrollé todo este fraccionamiento en los 90 y mantuve los derechos sobre el agua y los servicios porque sabía que algún día los iba a necesitar». Le mostré los documentos que las autoridades habían traído. Rodrigo los leyó con cara de incredulidad creciente, como si estuviera leyendo en un idioma extranjero. «Esto
Esto no puede ser verdad, murmuró. Si tú eras dueño de todo esto, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué vivías como vivías? Porque creí que la familia era más importante que los papeles legales, hijo. Creí que el amor era suficiente para garantizar respeto. Me equivoqué. En ese momento su teléfono empezó a sonar. Lo contestó con manos temblorosas. ¿Bueno? Sí, soy Rodrigo Moreno. ¿Cómo que sin agua? ¿Qué derechos hidráulicos? No entiendo nada. Era la oficina de administración del fraccionamiento, reportándole que toda la zona se había quedado sin agua por una disputa legal con el proveedor original del servicio. Papá me dijo después de colgar. Nos quedamos sin agua en toda la zona. Dicen que tú suspendiste el servicio. ¿Es cierto? Es cierto, Rodrigo. Como titular de los derechos del agua, decidí suspender el servicio hasta que se resuelvan ciertos problemas de convivencia. Pero papá, somos tu familia. No puedes hacernos esto. ¿Familia? Le pregunté con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. ¿Familia es obligar a tu padre a hacer sus necesidades en un balde? ¿Familia es cobrarle por usar el baño de su propia casa? ¿Familia es dejarlo vivir en un cobertizo como perro castigado? Rodrigo me miró como si me viera por primera vez en años, como si finalmente entendiera lo que había estado pasando bajo su propio techo. Papá, yo no sabía que era tan grave. Pensé que Valeria solo estaba administrando los gastos de la casa. ¿Administrando? Rodrigo, tu esposa me humilló cada día durante meses. Me quitó mi dignidad poco a poco, pensando que yo era un viejo inútil sin opciones. Lo que no sabía es que este viejo inútil construyó el suelo sobre el que ella camina. La trabajadora social se acercó con su reporte terminado. Don Felipe, hemos documentado todo lo necesario. Mañana mismo podemos proceder con las medidas de protección correspondientes. ¿Tiene usted algún lugar seguro donde quedarse mientras se resuelve su situación familiar? Tengo el lugar perfecto, licenciada. Voy a quedarme aquí mismo. Al fin y al cabo, esta es mi tierra. Valeria, que había estado callada por primera vez desde que la conocía, finalmente explotó. Esto es una venganza. Es un viejo rencoroso que no puede aceptar que ya no es importante. Todo esto es ilegal. Señora, le respondió la funcionaria, lo ilegal fue someter a una persona mayor a condiciones inhumanas. Don Felipe tiene todo el derecho legal y moral de protegerse como considere apropiado. Los técnicos terminaron de cerrar la válvula principal del agua. El silencio que siguió fue hermoso, hermano. El silencio de la justicia llegando finalmente a su destino. Rodrigo se acercó a mí con cara de desesperación. Papá, por favor, podemos arreglar esto, podemos hablar. Valeria va a cambiar, te lo prometo. ¿Cambiar? Hijo, tu esposa no va a cambiar porque no cree que hizo algo malo. Ella cree que tenía derecho a tratarme como basura porque pensaba que yo dependía de ustedes. Ahora va a aprender que las cosas son al revés. ¿Qué quieres que hagamos, papá? Por ahora, nada. Quiero que aprendan a vivir sin agua corriente por unos días. Quiero que sientan lo que es la incomodidad, la humillación de no tener acceso a servicios básicos. Quiero que entiendan lo que me hicieron sentir durante meses. Pero papá, ¿qué va a pasar con Diego? Él no tiene la culpa de nada. Precisamente por Diego es que estoy haciendo esto, Rodrigo. Ese niño no puede crecer pensando que está bien maltratar a los abuelos. No puede normalizar el abuso solo porque los adultos se lo permiten. Cuando todos los funcionarios se fueron y quedamos solos en el patio, Rodrigo y Valeria me miraban como si fuera un extraño. Como si el viejo inofensivo que creían conocer hubiera desaparecido y en su lugar estuviera un hombre
que no sabían cómo manejar. «Felipe», dijo Valeria con una voz que ya no tenía nada de arrogante, «podemos llegar a un acuerdo. Podemos cambiar las reglas de la casa». «Las reglas ya cambiaron, Valeria. La diferencia es que ahora las voy a poner yo». Me di la vuelta y caminé hacia la casa, hacia mi cuarto pequeño que de repente se sentía como un palacio. Por primera vez en meses iba a dormir con la dignidad intacta. Mañana iba a ser un día muy interesante. Mañana iban a aprender que Felipe Moreno no era el viejo inútil que pensaban. Era el hombre que tenía en sus manos el futuro de todos ellos, y apenas estaba empezando a apretarlos. La mañana del tercer día llegaron como una tormenta perfecta. Primero escuché las camionetas estacionándose afuera, después las voces oficiales, después el timbre que sonaba con esa insistencia que solo tienen los funcionarios cuando vienen a hacer cumplir la ley de verdad. Desde la ventana de mi cuarto vi a los hombres bajarse de los vehículos blancos con las siglas del juzgado familiar y la oficina de ejecución fiscal. Llevaban portafolios gruesos, uniformes impecables y esa actitud seria de quien viene a resolver problemas que otros crearon. Rodrigo salió corriendo hacia la puerta en boxers y camiseta, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de no haber dormido bien. Los últimos 3 días sin agua habían sido duros para él y Valeria. Habían tenido que bañarse en casa de los vecinos, cargar garrafones de agua para cocinar, usar el baño de la gasolinera cuando ya no aguantaban. «Buenos días, señor Moreno», le dijo el funcionario principal, un hombre calvo con bigote gris que llevaba una carpeta bajo el brazo. «Somos del juzgado civil. Venimos a ejecutar una orden de embargo por deudas acumuladas en servicios de infraestructura hidráulica y compensación por daños a persona de la tercera edad». «¿Embargo?», gritó Rodrigo. «¿De qué están hablando? Yo no debo nada. Esta casa está pagada». «Señor Moreno, según el expediente que tenemos aquí, usted adeuda a don Felipe Moreno, titular de los derechos hidráulicos de este fraccionamiento, la cantidad de 240.000 pesos por mantenimiento de infraestructura no pagado durante los últimos 24 meses. Además, el juez determinó una compensación adicional de 300.000 pesos por daño moral y maltrato a persona mayor. Pero él es mi padre», balbuceó Rodrigo. «No puede cobrarme por vivir en mi propia casa. La casa es suya, señor Moreno, pero el terreno donde está construida pertenece a su padre según las escrituras originales del fraccionamiento. Usted ha estado en mora durante 2 años. La deuda asciende a 540.000 pesos, más intereses y gastos legales». Valeria apareció en la puerta como furia desatada, todavía en bata, pero ya gritando como si el volumen pudiera resolver sus problemas. «Esto es un robo, es extorsión. No pueden quitarnos nuestra casa». «Señora», respondió pacientemente otro de los funcionarios, «esto es el resultado de un proceso legal completamente transparente. Su suegro presentó todas las demandas correspondientes, se le notificó debidamente de los procedimientos, y ustedes no se presentaron a ninguna de las audiencias. Porque no sabíamos que existían esas demandas», gritó ella. El funcionario sacó un sobre amarillo de su carpeta. «Aquí tengo el acuse de recibo de las notificaciones que se entregaron en esta dirección hace 15 días. Firmado por la señora Valeria Moreno de Moreno». Valeria palideció como si hubiera visto un fantasma. Yo recordaba perfectamente ese día. Había llegado un mensajero oficial. Ella había firmado los papeles sin leer, pensando que eran promocionales o documentos sin importancia. Los había tirado a la basura inmediatamente,
diciéndome que no molestara con basura legal de viejos rencorosos. «Empiecen el inventario», ordenó el jefe a sus asistentes. «Tenemos que documentar todo lo que hay en la propiedad». Los hombres entraron a la casa con sus tablets y cámaras digitales, empezando a fotografiar y catalogar cada mueble, cada televisión, cada adorno. Rodrigo los seguía como perro desesperado, tratando de explicar, de negociar, de encontrar alguna salida a la pesadilla en que se había convertido su vida perfecta. «Por favor», decía una y otra vez, «tiene que haber una solución. Podemos pagar en abonos, podemos refinanciar. Mi papá no puede quitarnos todo». Yo estaba sentado en la sala, en el sillón que había sido de Elena, viendo todo el espectáculo con una tranquilidad que me sorprendía. No sentía venganza, no sentía alegría maligna. Sentía algo parecido a la paz, como cuando terminaba una construcción difícil y podía ver el edificio completo, sólido, terminado. Don Felipe, se me acercó el funcionario principal. «Según la resolución judicial, usted puede elegir entre el pago de la deuda o la adjudicación de la propiedad como compensación. ¿Cuál es su decisión?» «Adjudicación», respondí sin dudar. Esta familia ha demostrado que no entiende el valor del respeto. El dinero lo van a gastar, pero tal vez perder su hogar les enseñe algo que no aprendieron en todos estos años. En ese momento llegó otra camioneta, esta vez del DIF. Se bajó la licenciada Martínez con 2 asistentes y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Don Felipe, venimos a ejecutar la orden de custodia temporal de su nieto Diego». El juez familiar determinó que el ambiente del hogar no es seguro para el menor, considerando los antecedentes de maltrato documentados. «No pueden quitarnos a nuestro hijo», gritó Valeria corriendo hacia la trabajadora social. «Es nuestro hijo. No hicimos nada malo». «Señora, obligar a un adulto mayor a vivir en condiciones inhumanas frente a un menor constituye maltrato psicológico infantil. Diego necesita crecer en un ambiente donde se respete a los adultos mayores, no donde se normalice su abuso». Diego apareció en la escalera con su mochila de la escuela, todavía sin entender completamente lo que estaba pasando, pero intuyendo que algo grande estaba cambiando. Me vio sentado en la sala, rodeado de funcionarios, y corrió hacia mí. «Abuelo, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta gente en la casa?» «Ven acá, mijito», le dije abrazándolo contra mi pecho. «Van a pasar algunas cosas, pero quiero que sepas que todo va a estar bien». Diego me susurró al oído. «Es cierto que tú construiste todas las casas de aquí. Los niños de la escuela dicen que sus papás están hablando de eso». «Es cierto, mijito. Hace muchos años, cuando tu papá era chiquito como tú, yo construí todo este fraccionamiento con mis propias manos. ¿Y por eso ahora vamos a vivir juntos?» «Sí, Diego. Si tú quieres, vamos a vivir juntos». «Sí quiero, abuelo. Sí quiero. Ya no quiero que te traten mal. Ya no quiero que llores en el cobertizo». Ese momento, hermano, ese momento valió cada humillación que había vivido. Sentir a mi nieto abrazándome con confianza total, sabiendo que finalmente iba a poder protegerlo como había querido proteger a su padre cuando era niño. Los funcionarios terminaron su inventario. Toda la casa, todos los muebles, los 2 carros, las cuentas bancarias, todo pasaba oficialmente a mi nombre como compensación por la deuda. Rodrigo y Valeria tenían 1 hora para empacar una maleta cada uno con sus pertenencias personales. «Papá», me dijo Rodrigo con lágrimas en los ojos, «por favor recapacita. Somos tu familia. Podemos empezar de nuevo, podemos hacer las cosas bien». Lo miré con tristeza, con esa tristeza profunda que sienten los padres
cuando ven que sus hijos han tomado caminos que no tienen regreso. Rodrigo, le dije, tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste que tu esposa tenía razón en tratarme como basura. Tuviste cientos de oportunidades de defender a tu padre, de mostrar un poco de respeto por el hombre que te crió. Elegiste el camino fácil cada vez. Pero papá, no hay peros, hijo. Actions have consequences, como dicen los americanos. Las acciones tienen consecuencias. Durante meses, ustedes actuaron como si yo fuera su enemigo. Ahora van a vivir las consecuencias de esas acciones. Valeria terminó de empacar sus cosas en una maleta rosa, esa misma maleta que había usado para sus vacaciones en Cancún el año pasado. La vi meter a la fuerza sus vestidos caros, sus zapatos de marca, sus cremas importadas. Todo lo que había creído importante cabía en una maleta pequeña. Esto no se va a quedar así, Felipe, me dijo al pasar. Vamos a apelar. Vamos a encontrar abogados mejores que el tuyo. Vas a devolver lo que nos robaste. No te robé nada, Valeria. Solo recuperé lo que siempre fue mío. La diferencia es que ahora lo van a saber todos en el fraccionamiento. Porque efectivamente, media colonia estaba afuera, viendo el espectáculo. Los vecinos que por años habían sido clientes contentos de Rodrigo en el banco, que habían invitado a Valeria a sus reuniones de señoras, que habían considerado a la familia Moreno como ejemplo de éxito. Ahí estaban todos, murmurando entre ellos, tomando fotos con sus teléfonos, finalmente entendiendo quién era realmente el patriarca de Las Palmas. Doña Carmen, la vecina de al lado, se acercó cuando Rodrigo y Valeria caminaban hacia el taxi que los esperaba. Felipe, le dijo con respeto genuino, nunca supe que usted había construido todo esto. Mi esposo siempre se preguntaba quién era el verdadero fundador del fraccionamiento. Ahora ya lo sabes, Carmen. Y ahora sabes también por qué tuve que tomar estas decisiones difíciles. Rodrigo se subió al taxi sin voltear atrás, pero Valeria me lanzó una mirada de odio puro antes de cerrar la puerta. El taxi se alejó por la calle principal de Las Palmas, llevándose a la pareja que había creído que tenía control absoluto sobre mi vida. Diego me tomó de la mano mientras veíamos el taxi desaparecer. «Abuelo, ¿ahora vamos a arreglar la casa?» «Sí, mijito. Vamos a arreglarla juntos. Va a ser nuestra casa, donde tú vas a crecer feliz y donde yo te voy a enseñar todo lo que sé sobre construcción, sobre respeto, sobre familia verdadera». Los meses que siguieron fueron los más felices que había tenido desde que se murió Elena. Diego y yo convertimos esa casa en un hogar real, lleno de risas y proyectos. Contraté trabajadores para remodelar el cobertizo y convertirlo en un taller donde mi nieto podía aprender carpintería. Arreglé el jardín que Valeria había descuidado. Sembramos verduras y flores como hacía Elena. Todas las tardes, después de que Diego regresaba de la escuela, nos sentábamos en la terraza que había mandado construir en la parte de atrás de la casa. Ahí le contaba historias de cuando era joven, de cómo había levantado el fraccionamiento ladrillo por ladrillo, de cómo su bisabuela Elena había sido la mujer más valiente y trabajadora del mundo. «Abuelo», me decía Diego mientras jugaba con sus carritos en el piso de la terraza, «cuando sea grande voy a construir casas como tú. Pero voy a construir casas donde todos los abuelitos sean felices». Me reía y lo abrazaba, sabiendo que ese niño había aprendido en pocos meses más sobre respeto y familia que sus padres en toda su vida. Una tarde, mientras estábamos sentados viendo el atardecer, Diego señaló hacia la ventana de la sala. «Abuelo, ¿qué dice ese letrero que pusiste?» Era una placa de bronce que había mandado hacer con un herrero del centro.
En letras elegantes decía: Hogar de la familia Moreno, fundadores del fraccionamiento Las Palmas, establecido 1995. Dice la verdad, mijito. Dice quiénes somos y de dónde venimos. Para que nunca se nos olvide que esta familia se construyó con trabajo honesto y respeto mutuo. Y para que mis papás lo sepan si algún día regresan. Si algún día regresan, Diego, van a tener que demostrar que aprendieron a respetar a su familia. Hasta entonces, tú y yo vamos a cuidar este lugar como Elena habría querido. Mira, hermano, si algo he aprendido en mis 72 años es que la dignidad no se negocia. Puedes perder dinero, puedes perder propiedades, puedes perder muchas cosas. Pero cuando pierdes el respeto de tu familia, cuando permites que te traten como basura, ahí pierdes lo único que realmente importa. Diego creció conmigo en esa casa, aprendió valores que sus padres nunca le enseñaron, se convirtió en el hombre bueno que Elena habría querido ver. Rodrigo y Valeria intentaron recuperar la custodia varias veces, pero los jueces siempre llegaban a la misma conclusión. El niño estaba mejor con su abuelo. Años después, cuando Diego ya era adolescente, Rodrigo vino a visitarnos. Estaba más delgado, más humilde. Trabajaba en un banco pequeño después de haber perdido su puesto ejecutivo. Se sentó en la terraza con nosotros y me pidió perdón con lágrimas en los ojos. Papá, me dijo, tardé años en entender lo que realmente pasó. No fue sobre el dinero ni los documentos, fue sobre el respeto. Te fallé como hijo y me merezco todo lo que pasó. Lo abracé porque, al final del día, seguía siendo mi muchacho. Pero la confianza, esa se había roto para siempre. Algunas cosas se pueden perdonar, pero nunca se pueden olvidar completamente. Esa es mi historia, hermano. La historia de un viejo que casi pierde su dignidad, pero que tenía un as bajo la manga que nadie esperaba. La historia de un abuelo que tuvo que enseñarle a su familia quién era realmente el jefe de la casa. A veces me preguntan si hice lo correcto, si fue muy duro. Yo les respondo que la vida misma es dura y que enseñar respeto a veces requiere decisiones difíciles. Pero cuando veo a Diego, ya hombre hecho y derecho, tratando a todos los ancianos con cariño y respeto, sé que valió la pena cada lágrima, cada humillación, cada noche de dolor, porque al final lo que importa no es cuántas casas construyes, sino qué valores construyes en los corazones de los que van a continuar tu historia cuando tú ya no estés. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto.
¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos.
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.